Son las 6:59. Muy felices todos aquí, muy contentos con lo que ha ocurrido con la República Dominicana, con las reinas del Caribe que se han coronado una vez más campeonas panamericanas, con el equipo femenino de karate en la versión kata que también trae al país una medalla de oro. Suman 10 medallas de oro y 40 medallas, como decía un poco más temprano Rafael Díaz, es decir, una participación muy importante de la República Dominicana en en la versión de estos panamericanos. Los de la Reina del Caribe, pues motivo de gozo nacional, porque es el equipo más popular, más conocido que tiene el país, y esa identidad con los dominicanos en todas partes. Los seguidores, los que no siguen el voleibol, siguen sin embargo a nuestras reinas del Caribe. Entonces eso es un gran motivo de gozo, es un gran motivo de alegría. Pero al mismo tiempo, esa alegría tiene pues un componente de tristeza. Ese componente de tristeza pues lo marca el fallecimiento en el día de ayer, el fallecimiento de Antonio Chicho Sibilio, una leyenda del baloncesto dominicano, miembro del Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Antonio Chicho Sibilio, que jugó para el equipo de baloncesto de Barcelona, el primer jugador pues de color que pues integró este equipo, pero además pues toda una leyenda. Él estuvo como de 13 a 14 temporadas con este equipo. Antonio Chicho Sibilio, quien falleció el pasado sábado. Entonces, bueno, lamentamos mucho este fallecimiento. Tengo vínculos, o tenía vínculos que llegaron a ser familiares con Antonio Chicho Sibilio, el hijo pues de don Antonio Sibilio, una familia. Don Antonio Sibilio es una familia, digamos, similar en la historia a la de los Morrison, ¿no? Cocolos que vinieron a trabajar en la industria azucarera. Entonces, don Antonio Sibilio, cuando Trujillo pues construye el ingenio Río Jaina, busca personas que ya hayan tenido experiencia trabajando en ingenio, y entre esas personas traslada desde el este hacia Jaina al padre de esta familia, don Antonio Sibilio, y doña Plasencia, su esposa, que tuvieron siete hijos. Lamentablemente, con el fallecimiento de Chicho Sibilio, ya han fallecido 3 de los hermanos Sibilio. El fallecimiento de Chicho, la primera que falleció fue la profesora María Sibilio. La profesora María Sibilio fue pareja de mi padre. Falleció después Bobolón, y ahora fallece Chicho Sibilio. Así es que nuestras condolencias tanto a doña Plasencia, su madre, como a sus hermanos. Sus hermanos son Pinta, a Cuquita, a Miriam y a Fernando Sibilio. Toda nuestra solidaridad por este lamentable fallecimiento de Antonio Chicho Sibilio, que será velado a partir del día de hoy en la funeraria Brandino de la Lincoln, por petición del equipo español, que quería pues estar presente en las honras fúnebres de Chicho Sibilio. Bueno, tanto el presidente de la República Dominicana
como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ambos emitieron mensajes pues de condolencias a la familia de Chicho Civilio. Esto pues expresa lo que significaba Chicho Civilio. Entonces, en resumen, en los Panamericanos tenemos 10 medallas de oro, 13 medallas de plata, 17 de bronce, para un total de 40 medallas. Ayer se celebraron, fue el día de PASO en Argentina. PASO son las primarias, esas siglas quieren decir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, en esas primarias, pues tenían una particularidad. Eran unas primarias sin competencia. Es decir, todos los partidos políticos que participaban en estas primarias, como 10 partidos políticos, como 10 candidatos, ninguno tenía competencia. Es decir, eran solos que iban como candidatos y la ley electoral exige para usted poderse postular en Argentina, primero hay que pasar por este colador de PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y obligatorias. Entonces hay que alcanzar en estas primarias un mínimo de 1.5 de la votación nacional. Un mínimo de 1.5. Entonces ya usted es una persona que puede ser candidata presidencial. Eso le evita a un país tener candidatos presidenciales de 0,00000 tanto por ciento. Es decir, ya esta es una persona que en unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, tiene un 1.5. Eso quiere decir que son votos para él, porque los otros también estaban en competencia y no se lo dieron. O a veces el voto se divide, etcétera, etcétera. Entonces, estas primarias tenían esa particularidad. Anoche, querido amigo Marino El Ceví me envió pues un resultado parcial de estas primarias, y entonces ciertamente en el caso de la Mutual Fernández, es decir, Alberto Fernández y Cristina Fernández, en esos momentos ellos hay que alcanzar apenas un 1.5, pues ellos tenían 47.01, es decir, una gran votación, que si se compara con el partido de Macri, ellos llevaron mucho más gente a votar, evidentemente, que el partido de Macri, que sacó 32.66%. Esto es un indicativo, pero no necesariamente de triunfo, porque resulta que esto tiene un costo. Y probablemente, si usted lo que sabe que lo que tiene es que pasar en esas primarias más o menos con un buen papel, entonces se concentra todo su esfuerzo para las elecciones nacionales, y a veces los partidos también se dispersan buscando un poco de alianzas futuras, engordando otras opciones para después entonces ver lo que ocurre. Pero es interesante este proceso, es interesante. Simultáneas y obligatorias. Aquí son simultáneas y supuestamente obligatorias, pero cada partido en definitiva después puede hacer lo que quiera. Y hay varios mecanismos para escoger candidato, incluyendo una asamblea puede hacer un partido y escoger un candidato. No necesariamente esa persona tiene un filtro nacional que lo que se va a gastar en él montando una boleta
pues realmente pueda tener una correspondencia en cuanto al papel que esa persona va a realizar en un proceso electoral. Entonces, señores, miren, voy a pasar al tema de la reunión del Comité Central y las precandidaturas en el PLD. Dentro de ese tema también después concluyo con una revelación importante. Pero como voy a hacer una revelación, antes de adentrarme en ese tema, tengo la obligación de referirme a la revelación que hice el pasado viernes, cuando pues hablé de informes que planteaban la posibilidad de una retención forzosa o de un secuestro del senador Charlie Mariotti Tapia. Esa información pues reunió de inmediato todo lo que tiene que tener una información. Es decir, la persona a la que hice referencia la confirmó. Pero no solo la confirmó él, sino la confirmó una agencia de seguridad de la República Dominicana que hizo esa advertencia. Y sin embargo, con esas tres cosas, primero, la revelación sale en boca de una gente que no anda inventando cosas, ni tiene necesidad de inventar cosas, porque yo no voy a ganar audiencia con eso, con referirme a algo que se desvanezca o que sea una invención. No, yo lo único que puedo hacer si hago eso es perder audiencia. Entonces, no voy a hacer eso. En segundo lugar, la persona hace la comprobación y en tercer lugar lo comprueba también un organismo de seguridad. Y aún así, pues yo he visto mucha gente, incluyendo muchos colegas, algunos de ellos, que bastante alegres son, comentando y ofendiendo y diciendo cualquier cosa sobre cualquier persona que ponen esto en duda o hacen una serie de planteamientos que ignoran que en la República Dominicana existe un debido proceso. Porque es muy fácil preguntar, pero ven acá, lo primero que hay que tomar en cuenta es que los organismos de seguridad, en este caso que tenían esa información, hicieron lo correcto. Ellos no hicieron denuncia. Ellos no hicieron referencia a eso. Es decir, tenemos esta información. ¿Qué hacer con esta información? Tomar las medidas de lugar y punto. Tomar las medidas de lugar, porque eso no se ha producido. ¿Y cómo tú me hablas a mí de que por qué no están presos los que pudieran haber estado en eso? ¿Y cómo van a estar presos? Pues aquí no hay un debido proceso. Entonces, resulta que si cuando yo voy al supermercado y entonces en el carrito coloco un litro de whisky, ya esa es una intención de que como yo fui y busqué un litro de whisky al supermercado, yo voy a salir a beber conduciendo. O tal vez si requisan mi vehículo y encuentran que ese litro de whisky tiene 2 dedos menos, eso significa que yo ando bebiendo en la calle. Eso no significa que yo ando bebiendo. Ah, bueno, pero que usted tiene la intención de beber porque usted está comprando el whisky, está preso. No, espera un momentito. Hay un debido proceso. Entonces, pero además, usted se imagina la torpeza que es en política en momento en que se está manejando un conflicto político. Tú, sin tener un expediente, que pueda ser un expediente contundente, porque es un hecho que no se ha producido. Tú vas a apresar a una persona que tenga alguna conexión o
o alguna militancia política contraria a las que están interviniendo en un conflicto. Pero sin haber pasado y sin haber hecho las cosas, sin haber llegado hasta ahí, hay gente que lo duda. ¿Tú te imaginas en medio de un conflicto que tú salga, que el gobierno salga y aprese 2 o 3 gente de que porque iban a hacer esto o cuál? ¿Quién iba a creer eso? Entonces, lo que se hace es que se adoptan las medidas de seguridad, pero tampoco sabemos escuchar. Tampoco sabemos escuchar porque el senador dijo que cuando le informaron eso, entonces, ¿qué se hizo? Se colocó en los alrededores de su vivienda una vigilancia discreta. Pero ¿por qué no apresaron a la gente que estaba que estaba por ahí que vigilando? Pero esa vigilancia era para protegerlo. A eso fue que él se refirió. Él no se refirió que la gente que estaba en eso estaban parados en una esquina de su casa vigilándolo a él. No. Que se colocó una vigilancia discreta de manera preventiva. Eso fue lo que él informó. No, porque ¿por qué esa gente no está presa? ¿Y cómo va a estar presa esa gente? ¿O cómo usted va a salir a buscar presos sin expediente y sin nada? No, que Oli está preso porque Oli tenía estos planes. Pero ¿y cómo yo pruebo que Oli tenía esos planes? Y además estoy en un conflicto y estoy en un enfrentamiento. Entonces, la labor de los organismos de seguridad es más disuasiva todos los días. Ellos tienen algún tipo de información sobre algo. Entonces, lo que tienen que hacer es prevenir y disuadir. Ahora, si los acontecimientos se producen, ya estamos hablando de un expediente y de un debido proceso. Pero de lo contrario, es una locura. Entonces, bueno, paso a lo del Partido de la Liberación Dominicana. El pasado sábado se reunió el Comité Central del PLD. Todo muy bien, señores, todo muy bien. La asistencia 94.13%. Estamos hablando de 577 miembros del Comité Central de 613 miembros. Y entonces ahí se procedió a escoger los precandidatos del PLD. Ya hay precandidatos oficiales en el PLD. Antes habían aspirantes presidenciales. Se acogió un método sugerido por la comisión electoral del PLD que encabeza Lidio Cadet, que fue la propuesta que ellos llevaron de que si no había más de 15 candidatos, la propuesta se sometiera en bloque. Esa propuesta fue aprobada y fue fundamental para su aprobación el turno que agotó el presidente Danilo Medina de apoyo a esa propuesta para que se sometieran las candidaturas en bloque, y en bloque se sometieron. Y entonces, en orden alfabético, los precandidatos del PLD son Carlos Amarante Baret, Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Francisco Domínguez Brito, Leonel Fernández Reina, Maritza Ortiz, Marisa Hernández, Andrés Navarro, Reinaldo Pared Pérez, Melanio Paredes y Radamés Segura. Esos son los precandidatos del PLD votados en bloque en una reunión de esas que sabe hacer el PLD, que en su relato hacia la sociedad, hacia los que van a ver esto, hacia los que van a contar la historia de lo que allí ocurrió, no da otra cosa que un partido que a la hora de la hora se sabe poner de acuerdo. Y a un partido que, actuando así, pues difícilmente, aunque tenga serios conflictos, pues llegue a experimentar una división.
Entonces, desde ese punto de vista, lo ocurrido allí, muy bien, muy bien. Algunas cosas, algunos detalles importantes, ¿no?, que pueden tener significación. La propuesta de Gonzalo Castillo fue hecha por Francisco Javier García. Esto es una sumatoria de apoyo importante porque Francisco Javier sería una especie también de precandidato que está apoyando a otro que le está endosando a otro precandidato, además de lo que significa su figura como la persona que ha estado al frente de varias campañas del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, ese es uno de los aspectos, digamos, que llaman la atención de esto que ocurrió ayer. Por igual, la presentación de la candidatura del doctor Reinaldo Pared Pérez, que estuvo a cargo de Ramón Monchi Fadul, el actual ministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esa indicación eso indica, valga la redundancia, que en lo que se denomina en el PLD como OTAN, se distribuyeron los huevos. Se distribuyeron los huevos y la OTAN presentó dos de las candidaturas dos de estas precandidaturas, ¿no? La de Francisco Javier presentando a Gonzalo, Monchis presentando a Reinaldo Pared Pérez. Los otros precandidatos, pues Radamés Jiménez presentó a Leonel Fernández. Ahí no hay ninguna sorpresa. Radamés Jiménez, todo el mundo sabe cuál es su vínculo con el doctor Leonel Fernández. Elpidio Báez presentó al doctor Carlos Amarante Baret, entre otras presentaciones, y después gente ahí muy valiosa, pero no del comité político, presentó a los otros aspirantes, y esos fueron los aspirantes aprobados. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, para aspirar en el PLD, es verdad que ellos van a tener que consignar en los estatutos, agregarle a los estatutos que hay que ser miembro del Comité Central. Porque el que tenía aspiración y no estaba ahí en ese conglomerado, quedó fuera. Creo que el único que estaba aspirando fuera del Comité Central era el caso de Hipólito. Entonces, ese es el único caso que tampoco en la oportunidad anterior se aceptó. Ahí no hay tutía legal porque la ley electoral remite eso a lo que plantean los estatutos del partido, incluso define cuáles son los organismos que toman esa decisión. Y los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana hablan de un 33% como mínimo para poderse precandidatear. El asunto es que tengo entendido que ni siquiera el derecho de la presentación de una candidatura, y ya eso es otra cosa. ¿Por qué? ¿Cómo me van a rechazar a mí si no me han presentado? Si yo no he tenido la oportunidad de presentarme, ¿cómo se sabe si yo saqué nada más 0.5% de los votos presentes o del 33%? Esa parte ojalá que alguien pudiera después aclararla. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va el PLD? Hacia unas primarias el 6 de octubre en la que no suponemos que un precandidato de los que tienen el apoyo, del presidente Danilo Medina, un precandidato será escogido para competir con el doctor Leonel Fernández. Incluso ese es el acuerdo que hay entre los precandidatos danilistas, el acuerdo que estaba claramente establecido entre los precandidatos danilistas. La pregunta: ¿hay las condiciones para que
el danilismo pueda compactarse y sin Danilo compactarse en torno a una figura después que el propio presidente Danilo Medina intervenga para que eso ocurra. Esa es la pregunta que está abierta. En teoría podría decirse fácilmente que sí. Pudiera decirse fácilmente que sí. Pero tengo algunas aprehensiones. Tengo algunas aprehensiones. Y ahí viene la revelación que prometí en esta parte. Porque todo muy bien. Todo muy bien. Pero no todo tan bien. No todo anda tan color de rosa. Y el pasado jueves, José Ramón Peralta fue delegado por el presidente Danilo Medina para celebrar una reunión con los 6 precandidatos presidenciales que originalmente estaban en competencia para la candidatura presidencial, originalmente estimulados los 6 por el presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué se dio esa reunión de esos precandidatos con José Ramón Peralta? Porque ya se había dado un encuentro de esos precandidatos con el presidente Medina. Y entonces ahí se acordó la reunión con José Ramón Peralta. Como esos precandidatos han manejado con mucho cuidado y con mucha disciplina sus temas, yo no voy a hacer lo contrario. Es decir, si ellos han querido que sus asuntos se discutan a lo interno, si han querido expresar sus quejas, sus disgustos y sus indignaciones a lo interno, pues que a lo interno se quede hasta tanto se vea la evolución de estos acontecimientos. Porque el contenido de esa reunión fue básicamente para que esos precandidatos expusieran una serie de cosas que expusieron ahí. Ahí se hablaron de cosas realmente atendibles y que si no es que peligran la unidad de ese sector, si no es que por lo menos la afectan, y ya veremos como el presidente Medina es un mago de la política y de la estrategia, cómo él logra pues subsanar esas cosas. Pero eso fue un memorial, lo que ahí se planteó, que estaría generando titulares realmente muy preocupantes, sumamente preocupantes. Pero repito, si esos candidatos, si esos ya precandidatos oficializados han querido pues hacer sus cosas por lo que ellos entienden que son las vías institucionales, en este caso estamos hablando de la institucionalidad del danilismo, ¿no? Si ellos han querido por la vía institucional expresarse como lo hicieron cada uno de ellos en términos muy fuertes, pues, y que eso sea una cuestión
interna, que interna se quede. Que interna se quede hasta que pues se vea si hay algún tipo de reacción, si hay algún tipo de evolución. Pero todo se resume no a expresar disgusto por la incorporación de nadie, sino a expresar claramente que se compite en un terreno que no es plano, y ahí documentaron eso. Lo documentaron, pero con unas precisiones matemáticas, sí, matemáticas, con precisiones matemáticas de algunos manejos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sé que José Ramón Peralta se levantó de esa reunión sumamente preocupado y ya se habría reunido con el presidente Medina. Vamos a ver qué pasa, pero esa cosita ahí que es aparte de aquel clima que se ve todo tranquilo, pero ahí hay un fuego que por lo menos lo que tiene que ver con la compactación del danilismo para enfrentar y ganarle a Leonel Fernández está, digamos, un poquito en veremos. Todavía es muy temprano y repito que Danilo tiene las posibilidades de recomponer su asunto a nivel interno, pero no la tiene muy fácil. Cambio y fuera.